Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. El programa del día de hoy lo queremos dedicar a San Juan de la Cruz, porque el próximo viernes, Dios mediante, 14 de diciembre, será la fiesta de San Juan de la Cruz. Pero no vamos a tener programa de La Espadaña, porque Radio María se pone en campaña de Navidad. Entonces vamos a aprovechar esta, vamos a decir, víspera semanal en el día de hoy, 7 de diciembre, para dedicar este programa a San Juan de la Cruz, que lo hemos titulado Por los caminos de San Juan de la Cruz. Y para eso me voy a servir de un amigo, gran conocido, editor con el cual he trabajado en varios libros, que ha sacado un libro, además, que se llama Testigo y Peregrino del Absoluto, con el padre José Vicente Rodríguez, y han recorrido muchos de esos caminos de San Juan de la Cruz. Así que vamos a introducirnos y a ir por esos caminos llevados de la mano de Carlos García Costoya. Bienvenidos a La Espadaña. Juan de la Cruz, que solo en Dios ardía. Juan de la Cruz, alumbra con tu noche nuestros días. En esta noche oscura de la vida, Buenos días, Carlos. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Un gusto de tenerte una vez más aquí en Radio María, en el programa La Espadaña. El gusto es para mí. Y además yo te invité para que habláramos de San Juan de la Cruz. Y como hemos dicho al inicio, dado que no ha podido ser el programa La Espadaña el 14, hemos dicho, Carlos, vente antes, porque no vamos a tener programa La Espadaña porque tenemos la campaña de Navidad. Eso es muy importante. Carlos García Costoya, como he podido hacer referencia, además de ser un gran amigo, es también pues un hombre de libros. Con él he publicado varios libros y me ha llamado mucho la atención. Me regaló un libro hace tiempo, llegué a hablar incluso también con su autor, el carmelita padre José Vicente Rodríguez, que incluso llegamos a hacer un programa, recordar a nuestros oyentes, con el padre José Vicente Rodríguez acerca de San Juan de la Cruz. Y como estamos en la fiesta ya de San Juan de la Cruz el próximo 14 de diciembre, pues qué mejor que dedicar este programa de La Espadaña a quien fue durante 5 años capellán y confesor de este monasterio de la Encarnación en Ávila, y que fue pues un brazo derecho de Santa Teresa de Jesús a la hora de llevar la reforma a los carmelitas. Carlos, yo comenzaría abriendo una faceta nueva de San Juan de la Cruz, y es la faceta de peregrino. Se habla de Santa Teresa como la andariega, pero bien también podríamos decir en San Juan de la Cruz el andariego. Y con mucha más razón. O sea, porque San Juan de la Cruz recorrió muchísimos más lugares, estuvo muchísimo más tiempo. Santa Teresa estuvo casi el 90% de su vida en Ávila. San Juan de la Cruz estuvo viajando toda su vida, y entre una estancia y otra iba y volvía por todos los caminos. Venía a Madrid, iba a Segovia, a Valladolid, a todos los capítulos, porque él tuvo un protagonismo muy importante en el inicio de la descalcez masculina. Yo incluso leí que ahí decís que San Juan de la Cruz caminó 25.000 kilómetros. Tranquilísimamente. Además, él iba caminando. Eso, vamos, supone irte a América y regresar. Sí. Pero América y cruzarla. Sí, impresionante. El Ecuador son 40.000, pues casi lo ha recorrido. Tú has ido de la mano de padre José Vicente Rodríguez, que yo diría que la máxima autoridad hoy en día es San Juan de la Cruz, recorriendo todos estos lugares de la geografía española por los cuales estuvo San Juan de la Cruz. Justo, además son lugares completamente distintos, porque él nació y se crió entre la provincia de Ávila y Salamanca. Él nació en Fontiveros, luego estuvo en Arévalo, Medina del Campo, Salamanca estudiando, que es un carácter totalmente distinto. Sí. Luego estuvo en la fundación inicial de los Carmelos de Duruelo Mancera, en el Carmelo de Duruelo, donde él fue el primero en llegar, el que colocó la primera piedra. Luego estuvo aquí en Ávila, 5 años de capellán. En Ávila fue donde lo apresaron,
Más que la vida es tremendamente emocionante. Sí. Y luego estuvo en Es Toledo, para una película. encerrado en la cárcel. Se fugó de la cárcel, saltando, descendiendo por la ventana, atando unas sábanas que partió en tiras. Se escondió Una ventana que daba a lo que era la muralla de Toledo. Justo, hoy en día no quedan los restos, queda la plaquita que lo recuerda, y saltó desde el convento de los Calzados hasta el convento de las Concepcionistas. De hecho, las monjas concepcionistas conservan la piedra que utilizó para saltar el muro. El trampolín. Justo, exactamente. Lo que hace gracia, lo decimos con cariño, que ellas se han ido perdiendo por expropiaciones terreno. Dice, la piedra original no estaba aquí, pero es la piedra original. O sea, cada vez que nos expropian un trozo, vamos moviendo la piedra, pero siempre la dejamos al lado del muro para mantener el simbolismo. Pues bien, se escondió en Toledo y luego inició su largo camino andaluz. Él estuvo más de 10 años viviendo en Andalucía, que yo creo que es donde están las principales huellas, la gran fundación de Granada, y podemos ver el acueducto que construyó con sus manos, cómo también atendía a las monjas, a las carmelitas, les ayudó a la fundación, al traslado al actual convento de las Descalzas de Sevilla, y luego volvía a los capítulos generales, a Valladolid, a Madrid, estuvo importantes épocas, y luego en Segovia, que yo creo, a mí es el que más me impresiona, la estancia segoviana de él, pero lo bueno que tiene San Juan de la Cruz es que nos juntamos 10 personas y 10 elegiríamos un sitio distinto. Sí, porque yo precisamente te iba a preguntar, de todos esos sitios, ¿con cuál de ellos tú te quedarías? A mí el que más me cautivó e impresionó fue Segovia. Segovia. ¿Y Segovia. por qué? Segovia porque, bueno, aparte que es de los pocos que siguen siendo conventos carmelitanos. Y eso, quieras o no, pues le da un cierto empaque a la historia. Otros, por ejemplo, en Granada, hizo el convento de los mártires con el acueducto y todo eso, pero bueno, hoy en día forma parte casi de la zona turística de Salamanca, de Granada, es un parque público. Pero en cambio en Segovia siguen viviendo allí los carmelitas, se ve la cantera que él picó con sus propias piedras, porque tú te quedas con la iglesia, con la escalinata, pero en la parte de atrás, en la huerta, donde tienen las ermitas, se ve que él picaba piedra y se ven los restos de la piedra que él picaba. Y luego está el sepulcro, es una obra moderna de principios del siglo XX, pero bueno, San Juan de la Cruz, sus restos siguen allí. Cuando viene la gente aquí a Ávila, y viene en concreto a donde estamos, el Monasterio de la Encarnación, de donde estamos haciendo este programa de la Espadaña para Radio María, la gente busca mucho el aire de Santa Teresa, poder así como palpar a la santa. En el caso de San Juan de la Cruz, tú que has recorrido todos estos lugares de España, que pisados por San Juan de la Cruz, ¿en cuáles tú sientes que uno puede percibir esa presencia de San Juan de la Cruz? Sea por la conservación del edificio, el entorno, el paisaje, los frailes. Y, hombre, dejando de lado Segovia, que ya lo he dicho, lo bueno de San Juan de la Cruz... Yo lo digo para que nuestros oyentes que digan, no, pues tengo que ir a este sitio. O a lo mejor resulta que es que viven en él. O sea, por ejemplo, hemos visto que media España, prácticamente toda Castilla, Toledo tiene una historia muy importante. Luego si seguimos bajando, está Malagón, llegamos a La Peñuela, nos vamos a toda la zona de Úbeda, que es donde murió, Beas de Segura, donde estuvo predicando, los ermitas que fundó, seguimos por Andalucía, Granada, Málaga, Sevilla. Luego hizo un viaje fugaz a Lisboa, que a lo mejor nos pilló un poquito más lejos. Pero yo creo que cada ciudad tiene su encanto, su entorno y sobre todo su historia particular. Porque si estudiamos a San Juan de la Cruz, vemos que es un santo con una gran profundidad teológica, pero que luego tiene unas anécdotas humanas muy interesantes. Por ejemplo, un episodio que es muy conocido, que es de los famosos espárragos, que ya cuando va camino de Úbeda, donde va a morir, él va caminando, va acompañado porque ya está en un estado de salud bastante debilitado, y cruzando un puente, el puente de Ariza, que se llama hoy en día, pues se encuentra un manojo de espárragos. Entonces pide que le preparen esos espárragos, y dice, alguien se los dejó allí, y ordena dejar una moneda para pagar a la persona que dejó aquellos espárragos allí. Pues bien, ese puente, hace unos 20-30 años, fue cubierto por un pantano. Se trasladó a la carretera y un puente, que es una obra maravillosa, Andrés de Vandelvira, un arquitecto renacentista, quedó totalmente cubierto. Pues casualmente, cuando hicimos nuestra peregrinación, fue hace 2-3 años, en la época de la gran sequía, y el puente había quedado al descubierto. Y se podía caminar por el lecho del pantano y llegar hasta el puente. Y es un puente que en sí no es ni el convento de Segovia, no es ni el Monasterio de la Encarnación, no es ni el convento de las Carmelitas de Sevilla.
no es ni siquiera el antiguo convento de Pastrana, que hoy en día es propiedad municipal, pero donde él estuvo, donde está la famosa cueva con todas las calaveras, pero ves en esa personalidad de San Juan de la Cruz cómo esa historia de los espárragos la puede revivir cruzando ese puente, caminando hoy en día, y sobre todo lo que significaron para él y la trascendencia que les dio. Yo me estaba trasladando, según tú estabas respondiendo a esta pregunta, en qué lugares se siente San Juan de la Cruz, a un lugar que, bueno, está cerca de Ávila y además en lo personal he ido muchas veces y tengo muy buena relación y me encanta, e incluso he hecho ejercicios espirituales y retiro, y es el lugarcillo, como llama Santa Teresa, que es Duruelo. Justo. ¿Por qué lo menciono? Porque Duruelo, ir a Duruelo es adentrarte España adentro, en la Castilla de esa época, donde no ha cambiado en nada el entorno. Si en la época de Santa Teresa tenía 12 pobladores, ahora tiene las monjas carmelitas y los demandaderos. Y el mismo paisaje que tú ves es el paisaje que vio San Juan de la Cruz. Y también incluso hay encinas centenarias que uno puede decir, o sea, es que son testigos del paso de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa. Justo, porque el actual convento es un edificio moderno, del edificio primitivo no queda nada, pero quedan las encinas que están enfrente. Sí. Y son encinas que tienen un montón de siglos y dices, es que hasta es posible que se apoyase y sentase bajo esa encina. Y eso verdaderamente sobrecoge. Y luego está la fuente que corre ahí, que ahora la han puesto también muy bonita, con 2 árboles a los lados, y donde está el verso acerca de la fonte, bien sé yo que corre, que emana, aunque es de noche. En fin, que bueno, te inspira a todos estos lugares que tienen este sabor de San Juan de la Cruz. Justo, y si caminamos unos kilómetros, llegamos a Mancera de Abajo, donde está el actual otro convento de las Carmelitas recuperado por la Madre Maravillas. Pues bien, del primitivo convento solo se conserva el pozo, sí, que es el que llaman el pozo del Padre Antonio, por el Padre Antonio Heredia, que fue el segundo carmelita. Bueno, San Juan de la Cruz y el Padre Antonio fueron el primer y segundo carmelita. Pues él tenía como fama de zahorí, entonces el sitio que les habían cedido no tenía agua, y él se puso a buscar y encontró agua, construyeron el pozo y hoy siguen bebiendo las carmelitas de ese pozo. Y hasta si uno se empeña un poco, hasta le pueden sacar una jarrita de agua sacada del pozo del Padre Antonio, que es el único elemento que se conserva de aquella época. Además, el pozo, Carlos, es algo que no se mueve del lugar. Esto yo recuerdo la arqueología ya en Tierra Santa, me lo dijo un monje ortodoxo que cuida el pozo de Jacob, ahí en el pasaje de la Samaritana, que dice, mire, si Jesús predicó allí, predicó allá, puede ser unos metros más arriba, más abajo, pero el pozo no hay duda, o sea, fue aquí. El pozo no se mueve. Sí. Así que aquí podemos decir lo mismo, o sea, el pozo no se mueve, por tanto es el pozo de Fray Antonio y de San Juan de la Cruz. Exactamente. Vamos a escuchar una música que nos lleva a San Juan de la Cruz, Carlos, que vamos a deleitar con ella nuestro programa dedicado a San Juan de la Cruz, por los caminos de San Juan de la Cruz, y seguimos. Perfecto. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, y yo miraba cosa sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía.
sola que en el corazón ardía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada. Continuamos aquí en La Espadaña, en Radio María, en este programa dedicado a San Juan de la Cruz, que lo hemos titulado Por los caminos de San Juan de la Cruz. Y tenemos con nosotros, como ya hemos presentado y hemos ya llegado a hablar en esta primera parte, a Carlos García Costoya, que es editor de la editorial Serión y que ha hecho un trabajo fantástico con un libro con padre José Vicente Rodríguez, testigo y peregrino de lo absoluto. Y yo, llevado de la fiesta de San Juan de la Cruz, creo que es fantástico poderse adentrar en ese mundo de San Juan de la Cruz, que como hemos estado hablando a lo largo ya de este inicio de programa, podemos descubrir facetas que no conocíamos de San Juan de la Cruz. Por ejemplo, Carlos, San Juan de la Cruz como albañil. Como albañil, exactamente. Como arquitecto, como ingeniero, en lo que supone un hombre que tenía que construir conventos de cero. Y hasta como modelo. ¿Por qué? Como modelo. Hay esas imágenes históricas que nos gustaría revivir. Santa Teresa de Jesús diseñó el hábito de los descalzos y utilizó como modelo a San Juan de la Cruz en el locutorio de Medina del Campo. O sea, la escena tuvo que ser tremenda. De hecho, el primer carmelita que se vistió de descalzo fue él. Lo hizo al llegar a Duruelo, cuando estaba, y cuando llegó el padre Antonio ya lo vio vestido de descalzo, y luego cuando llegó Santa Teresa se los encontró ya los dos con el hábito nuevo, porque quería que fueran de manera distinta. Eligieron el color marrón, o sea, muy parecido al que había diseñado para las monjas Santa Teresa, y muchos otros elementos. Y si llegamos a ese aspecto, lo que ha dicho, como arquitecto, como albañil, como barrendero, como labrador, como todo, pero sobre todo como pastor y maestro de almas. Eso iba yo a recalcar, porque no podemos quedar efectivamente en este hombre polifacético de todas estas facetas externas, pero hay una muy importante que es la interna, cómo él fue forjador de almas, director de las Carmelitas espiritualmente, de los Carmelitas, además en el inicio, e incluso dentro de esa faceta interna, en diferentes puestos y cargos, como pues pudo ser rector, ser superior, ser asistente, participar del gobierno de la orden, en fin, tareas no fáciles y que pues tuvieron a este hombre que pudo dar pues esa talla y dar ese perfil. Justo, yo creo que leyendo sus obras, ahora poco a poco las voy leyendo de otra manera, yo creo que si reflexionamos sobre qué hacía cuando hacía una fundación, que llegaba, primero limpiaba el solar, quitaba las piedras, llevaban el agua, plantaban, construían la casa, pues es un poco lo que hace con nuestra alma a través de sus obras. Él llega y leyendo, primero lo que vemos es todo lo que nos sobra, y luego él nos trae ese agua que es Cristo, que nos lo mete, hace que la asimilemos y poco a poco vayamos creciendo en él. Él es un poco con nosotros labrador, arquitecto y constructor, y nos lleva hacia esa gloria, a esa gran subida que él nos conduce y que su destino es nosotros que la abrazo con Cristo. Hablábamos también al inicio del padre José Vicente Rodríguez, carmelita, de 93 años. Está en una edad que ya hay que decirlo con orgullo. Y además que parece que tiene 65. Sí. Impresionante, sin bastón, sin audífono, con una voz potente, donde va, viene, como me dijo un compañero suyo, está hecho una moto. ¿Qué ha supuesto para ti la experiencia de recorrer todos estos lugares junto con esta persona que es la máxima eminencia de San Juan de la Cruz? Pues un máster carmelitano tremendo.
Sé que lo conoce. O sea, hay gente que a lo Pero, mejor hace... ten cuidado con los másters porque hoy en día están muy polémicos. Sí, por eso. Procura que te firmen y te pongan la nota, ¿no? Exacto, por eso puedo decir que me lo ha dado el mejor. Claro, no vamos a hay cursos maravillosos que duran años, pero aquí todas las horas que he pasado con él, todos los días. Por ejemplo, imagina, si nos íbamos a Sevilla, ya solo de Toledo a Sevilla, todas esas horas de coche en las que él no para de hablar. Me consta. Le consta, ¿no? O sea, Sí. no para de hablar. O sea, un viaje de 5 días en coche con el padre José Vicente es como un curso de un año. Uno no necesita radio. No. Así que Radio María estaría sin oírse. Sí, nada. Él habla más. Tiene esa facilidad de explicar lo más complicado de la manera más sencilla. Esa facilidad que tiene el que mucho sabe. Lo mismo que le pasa en cierto sentido a Benedicto XVI. Que lo conseguía explicar de una manera que entendíamos todos y cada uno en su nivel. Pues es un poquito la gracia y la ciencia que tiene el padre José Vicente. La máxima autoridad mundial en San Juan de la Cruz, hoy en día. Tiene un arte que cuenta las cosas que parece que es que él estaba ahí. Sí, A mí me hacía una referencia a cómo San Juan de la Cruz le gustaba rezar en los caminos y él se inspiraba en los paisajes y le gustaba ponerse a la beira del río y el río no contracorriente sino a favor de la corriente, era el gusto que él tenía y bueno, me lo estaba contando de tal forma aquí en un programa que hicimos en La Espadaña que es que parecía que él estaba ahí también sentado en una piedra en el río junto con San Juan de la Cruz, tal como lo contaba. Exactamente. Y parece que estaba... Y bueno, él es parte de la historia del Orden del Carmen de los últimos 50, 60 años. Por ejemplo, saltando a San Juan de la Cruz, pero sí siguiendo con él, la Vuelta a las Descalzas a Duruelo, de la mano de la Madre Maravillas, que lo cuentan muchos autores, él me lo contaba a mí porque estuvo presente en ese momento. O sea, él estaba cuando estaba el padre Silverio, cuando salieron de Mancera, llegaron a Duruelo y todo, eso que todos hemos leído en biografías, él estuvo presente y lo contaba de la misma forma que cuenta lo que usted ha dicho de cómo hacía San Juan de la Cruz una cosa u otra, cómo llegaba y se ponía a cargar piedras, cómo llegó a Duruelo lo primero fue limpiar, pues igualito. Comentábamos, Carlos, de la diversidad de paisajes que San Juan de la Cruz pudo llegar a ver e inspirarse y cómo fue un niño y un joven que se crió en este ambiente castellano y luego transcurrió mucho de su vida en Andalucía. Yo me he preguntado, San Juan de la Cruz se vio marcado por estos lugares. ¿Tú lo has podido percibir ahora al recorrerlos? Esto es como cuando uno pues conoce a una persona y bueno, estamos con Carlos García Costoya, que es gallego de pura cepa y ha vivido ahí, en ese entorno de lo que puede ser Vigo, de lo que puede ser el Ferrol, en fin, tantos lugares de costa y bueno, uno ve el influjo que ha tenido, sea en el poeta, sea en el marinero, sea en el sacerdote, como quien ha vivido pues toda su vida en la meseta castellana o ha vivido en las montañas ahí, en los Pirineos. ¿Hasta dónde influyó el paisaje y el entorno en San Juan de la Cruz? Yo creo que influyó en sentido inverso. A ver cómo explico lo que acabo de decir. A ver. Por ejemplo, Valladolid, Fontiveros, son ciudades que la gente que no los conoce no se puede imaginar que pueden estar unas semanas sin ver el sol por culpa de esa niebla peculiar que hay en la meseta castellana. Pues bien, él daba igual que estuviese en una zona de niebla, en una zona de nieve, o una zona de sol con una luz preciosa, como es Granada, que él nada le apartaba la mirada de Dios. O sea, él vivía en el entorno, vivía sobre todo muy preocupado, no por el entorno, sino por las personas de su entorno, que es algo mucho que le ocurre a Santa Teresa. Por ejemplo, Santa Teresa en la Fundación de Valladolid, pues alguno lo lee y parece que es una crónica social. Y como ha dicho recientemente un autor que ha trabajado sobre la Fundación de Santa Teresa en Valladolid, a Santa Teresa le preocupaban las cosas que le preocupaban a las personas que le preocupaba. Sí. Esto que puede parecer un trabalengua y decir, ¿pero por qué se dedica esto? Porque alguien que a ella le interesaba sabía que eso le molestaba. Pues con San Juan de la Cruz parece un poco lo mismo. En cada sitio se preocupa mucho de las fundaciones, de las necesidades de las carmelitas, de toda la gente, de los alumnos, digamos, de los novicios, de todo. Vivía volcado tanto en esa gente que sabía encontrar en cada zona siempre hacia dónde mirar, independientemente del sitio en el que estuviera.
Y de esa Andalucía profunda donde él estuvo, como Beas, Úbeda, Granada, Córdoba, Sevilla, ¿qué se llevó San Juan de la Cruz? ¿En qué le marcó? San Juan de la Cruz en esos sitios fue la época de madurez y esplendor. También le pilla, primero es toda la época de formación, que termina con se puede decir que justo cuando se licencia, por decirlo de alguna manera, en teresianismo, es cuando le nombran capellán de la Encarnación. De aquí va a la cárcel, se fuga y llega a Andalucía, y es donde empieza a desarrollarse por sí mismo, sin estar cerca de la sombra de Santa Teresa. Él cuida a las Carmelitas de Beas, hace la fundación de Úbeda, hace la fundación toda en esa zona, en Baeza, funda en Baeza, luego el Cortijo de Santana, que está cerca, es cuando lo mandan a Granada, ciudad luminosa. Imaginemos a mitad del siglo XVI lo que tenía que ser Granada, Sí. con esa Alhambra. El convento antiguo de los mártires, que se llamaba así, porque fue un campo donde se habían martirizado a muchos cristianos, y los reyes católicos hicieron una primera ermita. Unas décadas después se lo cedió a los carmelitas, pero llevaban unos 10 años allí y no conseguían arrancar. Y fue cuando San Juan de la Cruz lo mandaron, que no había salido de la meseta castellana y de Beas, pero Beas tampoco es la Andalucía de la Costa del Sol. Sí. Y llega a ese siglo XVI, esa Granada, que era el centro de la península, el centro de España, con ese agua, con esa luz, construye su acueducto, lleva el agua, planta sus árboles y sobre todo planta esa idea en una sociedad que iba por otros derroteros y que cuajó perfectamente allí. Luego acompañó a las Carmelitas en el traslado a Sevilla, en la refundación de Málaga, en la fundación de Málaga, y todos estos elementos. Vale la pena a nuestros oyentes darles un recorrido para que no dejen de visitar algunos de todos estos lugares marcados por San Juan de la Cruz. Podríamos hacer una lista así rápido, así de estos lugares que hay que decir no te lo pierdas, y más si vives cerca. Por ejemplo, Fontiveros, Sí. donde nació, donde está enterrado el padre y el hermano, su antigua casa natal transformada hoy en día en capilla. Luego de Fontiveros yo pasaría por Medina del Campo. Sí. En Medina del Campo, donde vivió, creció, empezó su formación religiosa, descubrió la vocación y ahí lo trasladó todo. Luego una visita obligada son Duruelo y Mancera. Sin duda. Los dos son un elemento fundamental. Además, uno de otros 7 kilómetros. Y se puede hacer caminando perfectamente. Así. En coche hay que dar un pequeño rodeo, aunque el padre se atreva por ese caminito, pero conviene dar un pequeño rodeo. Luego también está Pastrana, que nos pilla en la provincia de Guadalajara, cerquita de Madrid. Aparte de las bellezas, ahí es donde se entiende un poquito cómo de una idea de dos frailes se convierte en la gran descalcez masculina. Donde se entiende de verdad es en Pastrana. Aunque ya no estén presentes, ahí se ve la grandeza. De Pastrana vendríamos a Ávila. Por supuesto. Aquí fue capellán, en esta casa, además, precisamente. De Ávila me iría a Toledo. Toledo, la gran ciudad donde estuvo preso. Donde todos, aunque él estuvo preso por motivos ideológicos, todos a veces estamos presos de nuestras pasiones, de nuestros elementos. Es una gran invitación a la reflexión. Y ahora, sobre todo, que el próxima primavera la Fundación de Santa Teresa cumple 450 años. Una ocasión maravillosa para visitar Toledo. Luego de ella nos bajaríamos a Andalucía. Malagón también. Nos bajaremos a Andalucía, pasamos por Malagón, donde estuvo. Él pasó varias veces, se celebró luego iría a Almodóvar del Campo, donde hubo 2 capítulos, o un falso capítulo y un capítulo de la descalcez. Entraría por la Carolina, en Andalucía, iría a Beas, a Úbeda, Baeza, llegaría a Granada. Granada es el gran esplendor, y de Granada, lógicamente, habría que visitar Málaga y Sevilla. Y luego, volviendo de regreso, en Castilla nos quedaría Valladolid. Él estuvo en el convento del Carmen, actual santuario de Carmen Extramuros, y sobre todo Segovia, donde vivió y donde se trasladaron sus restos. Y Alcalá de Henares. En Alcalá también, es que pasó por todas partes. Sí. Así que, queridos oyentes, si están cerca de esos sitios o viven en ellos, ya no digamos, no se los pierdan de recorrer estos pasos de San Juan de la Cruz, en cuyos lugares muchos de ellos han quedado marcados por su presencia y por lo que fue su vida. Y si son amantes de San Juan de la Cruz, pues aprovechen cualquier fin de semana o ahora que se vienen las vacaciones de Navidad, como para hacerse presente en estos lugares que respiran a San Juan de la Cruz. Cerca de donde esté cada uno hay un punto de San Juan de la Cruz.
Muy bien, Carlos, pues ha sido un gusto tener con nosotros a Carlos García Costoya, escritor, editor de La Serión, gallego. ¿De qué parte? De La Coruña. De La Coruña. Ya no hay que preguntar qué equipo de fútbol para no poner aquí en entredicho, pero creo que respira de La Coruña, si no, uno es del Celta. Muchas gracias una vez más por tu presencia y por hacer posible el adentrarnos en este programa de La Espadaña en los caminos de San Juan de la Cruz. Gracias a usted.